ahora el doctor Eduardo López con su columna Por los Derechos de los Ciudadanos por Canal 7, el canal del pueblo. Podés hacer tu consulta jurídica al teléfono del canal 428-5652. Hola, buen día a todos los teleoyentes de Canal 7 y la 100.1 en la ciudad de Salta. Bienvenidos a la columna Por los Derechos de los Ciudadanos. Hoy vamos a tratar un tema que también es importante, continuando con la columna anterior, que habíamos visto el tema del divorcio y qué efectos podría producir. Y vamos a continuar con los efectos en sentido que produce el divorcio. Habíamos visto que uno de los efectos del divorcio que producía era un acuerdo entre las partes sobre determinados aspectos que tenían que ver con la tenencia, con la alimentación de los hijos, pero también hay otra parte que tiene que ver con respecto a los bienes. Es decir, qué va a pasar en el futuro con ambos cónyuges. Y uno de los temas que establece el nuevo Código Civil es la compensación económica que tiene que haber en casos determinados de un cónyuge hacia el otro cónyuge. El código no habla de alimentos, sino básicamente habla de compensación económica. Aclaramos que no estamos hablando con respecto a los hijos, sino que estamos hablando con respecto al otro cónyuge. ¿Por qué? Porque puede suceder como consecuencia del divorcio que uno de los cónyuges se haya dedicado totalmente a la familia, a criar a los hijos, y dependiese económicamente justamente del aporte de uno de los cónyuges, que generalmente puede ser el marido. Y como consecuencia de este divorcio, de esta ruptura, se produce un perjuicio económico para uno de los cónyuges. Un perjuicio económico que puede ser importante, dado que ese cónyuge no va a poder encontrar trabajo de noche a la mañana e incluso tiene que o tenga que dedicarse a seguir criando sus hijos. Entonces, por consiguiente, el código establece una compensación económica para ese cónyuge. Y esa compensación económica puede venir por un acuerdo regulador que establezca esta compensación económica. Pero puede suceder que no se haya llegado a un acuerdo entre ambas partes, entre ambos cónyuges, y por consiguiente se tenga que dejar esta cuestión a que el juez la fije, es decir, que el juez determine cuál va a ser la compensación económica de unos de los cónyuges. Entonces, bueno, el juez la va a fijar al no haber acuerdo, y lo que el juez va a tener en cuenta para fijar la compensación económica es justamente todo lo que había mencionado. Uno es el tema de la posibilidad que el cónyuge pueda seguir trabajando. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Adelante, buen día, señora o señor. Buen día, doctor. Buen día. Quería hacer una consulta. Mi esposo se fue de la casa. ¿Cómo puedo hacer yo para iniciar los trámites del divorcio? Bueno, esa es su consulta. Bueno, ya le contestamos entonces. Bueno, gracias. No, por nada. Bueno, ahora el Código Civil es mucho más fácil, está la posibilidad de hacer el divorcio. En ese caso particular, usted puede directamente, por supuesto siempre a través de un abogado, iniciar ese trámite de divorcio en la justicia, porque antes, bueno, exigían determinados requisitos que eran mucho más difíciles de cumplir, como que tuviesen 3 años separados ambos cónyuges,
o probar que el otro cónyuge es culpable. En este caso particular, si es su decisión divorciarse, en este caso de su marido, a través de abogado puede iniciar la demanda de divorcio, en este caso de su esposo, y donde esa demanda va a contener, aparte de la voluntad suya de estar divorciada, acuerdos que tengan que ver, una propuesta que tengan que ver distintos aspectos que le estaba refiriendo con respecto al hogar, con respecto a los hijos, con respecto a la compensación económica que le pudiese corresponder, en el caso de que se haya dedicado usted íntegramente a su familia, etcétera. Y eso se presenta, y lo que el nuevo Código Civil establece es que, por supuesto, lo notifican a su esposo, él tendrá que contestar, pero lo que el nuevo Código Civil establece es que, más allá que no se llegase a un acuerdo sobre estas otras cuestiones, el divorcio, sí o sí, en un plazo perentorio de 30 días, tal vez un poco más por la justicia es lenta, debe ser decretado, y todas estas cuestiones pendientes con respecto a los bienes, con respecto a alimentación, con respecto a tenencia de hijos, etcétera, que pudiese haber, quedan para resolver posteriormente por el juez, o si hubiese un acuerdo en base a ese acuerdo. Pero hoy en día es un trámite mucho más rápido, por supuesto tendrá que ver un abogado, y si no tiene recursos podrá ir a la defensoría que hay en Ciudad Judicial, defensorías civiles, que también le van a iniciar ese divorcio, por supuesto, porque necesita la intervención de un abogado, presenta la demanda con todos los requisitos correspondientes y después le corre en traslado, si le hacen conocer esa demanda, en este caso a su esposo, que usted tiene la voluntad de divorciarse, y en un plazo de 30 o 60 días el divorcio, el juez decreta el divorcio, en este caso de usted. O sea, hoy es mucho más fácil, y queda sujeto, cuando cualquier apoyo que quiere divorciarse, el divorcio debe decretarse y lo demás queda que el juez lo resuelva. Bueno, siguiendo con el tema que venimos viendo, del tema del divorcio, justamente está el efecto de la compensación económica. Entonces el juez lo que ve es si ese cónyuge se dedica a sus hijos, determina la edad del cónyuge, si ese cónyuge, aparte de eso, contribuyó a los bienes en común, a las actividades comerciales o industriales que hubiese tenido el otro cónyuge, la posibilidad de formación que tenga o la capacidad de encontrar nuevos trabajos, y si también si hay una vivienda en común, a quién se le atribuyó esa vivienda familiar. Entonces, en base a eso, el juez es quien fija la compensación económica, que puede ser por un tiempo y de forma excepcional, dice el código, por tiempo indeterminado. Y el otro aspecto que también tiene que ver con el efecto del divorcio está referido a la atribución de la vivienda en común, porque justamente si hay un matrimonio, hay un hogar en común, y entonces también en este caso en particular puede haber un acuerdo, o si no, el juez, en base a los mismos criterios que venimos viendo, es decir, si ese cónyuge tiene la posibilidad de conseguir otro inmueble, si está criando los hijos, es decir, si tiene incluso bienes, un patrimonio importante o no. Entonces, en base a eso, el juez fija a quién, por lo menos a quién va a atribuir por un determinado tiempo la vivienda en común, es decir, la atribución de esa vivienda, que no necesariamente puede ser de ese cónyuge o bien ganancial, de ambos cónyuges, sino que puede ser un bien propio de otro cónyuge, pero que por haber sido un bien o un inmueble, haber estado dedicado a el hogar familiar, el juez determina que continúe el otro cónyuge viviendo en ese hogar, y sí, por supuesto, generalmente si tiene sus hijos a cargo, ¿no? Y bueno, ahí se atribuye la vivienda a uno de esos cónyuges. Lo que sí, bueno, se puede asegurar otro cónyuge que ese bien no se venda, la posibilidad también de que si él no disfruta de ese bien, tenga una mínima renta. Todo esto lo establece el Código Civil. Y finalmente lo que podemos decir es que
¿Cuándo cesa todo esto? Básicamente la atribución del hogar familiar cesa cuando cambian las condiciones, es decir, supongamos que el cónyuge consigue un trabajo importante y tiene más patrimonio que el otro cónyuge, o cuando ya no tiene la obligación de criar a los hijos, o cuando se termina el tiempo establecido por la ley, o también cuando hay una causa muy grave que está establecido en el Código Civil, cuando un cónyuge no puede heredar los bienes del otro, que es cuando, por ejemplo, hubiese atentado contra la vida de otro cónyuge. Entonces, en ese caso, tampoco corresponde que el otro cónyuge le esté sacrificándose y atribuyéndole la vivienda del hogar, la vivienda que ha sido sede del hogar conyugal y familiar. Bueno, estuvimos a unos efectos entonces del divorcio. En la próxima columna seguiremos tratando del tema. Agradecemos los llamados de los oyentes del Canal 7 y siempre, por supuesto, abierto a las consultas para aclarar en materia jurídica, justamente asegurar los derechos de los ciudadanos. Y también tiene la posibilidad en la semana de comunicarse a lo que tiene Facebook, al Facebook de Eduardo A. López, Eduardo A. mayúscula López. También pueden consultarnos, mencionando el Canal 7, justamente alguna consulta jurídica en la cual podamos ser útiles para aclarar el tema y asegurar sus derechos. Bueno, con esto nos despedimos de todos los teleoyentes de Canal 7 y de la 100.1 y será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.